Bien, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de ley que amplía la legítima defensa privilegiada para efectivos policiales de Franco. Estamos con el diputado Enrique Pasaletti para hablar de este avance legislativo. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos en Mega Noticias. Buen día. Buenos días, muy buenos días, Gonzalo. Gusto saludarlo. Sí, a ver, varias preguntas al respecto. El proyecto ya fue despachado, como decíamos, a la sala. ¿Qué diferencia exactamente a un carabinero de Franco de un civil, por ejemplo, armado que dispara en defensa propia? ¿Dónde está el límite ahí? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, lo primero es la función. Naturalmente que un funcionario de carabineros, un funcionario de la PDI típicamente, ellos como en servicio, digamos, tienen no tan solo el deber, sino que la obligación, por ejemplo, de intervenir frente a un delito flagrante, ya sea para defender la integridad de un tercero, la propia, y también frustrar un delito, como ha pasado este fin de semana, entre paréntesis, en 3 casos distintos. Entonces, ahí hay una primera diferencia importante que tiene que ver, yo diría, con lo que son los principios que regulan estas instituciones, con la materia a la cual se abocan y también con un tema incluso reglamentario. En el caso de Carabineros está estipulado, no es una norma, digamos, es una norma administrativa, sin embargo, tiene que ver con los derechos de ellos, por ejemplo, a recibir atención médica y que sus actos de intervención sean que se constituyeron en acto de servicio. Es decir, una persona, un carabinero que termina su turno, o un PDI, y va en dirección a su casa y en el trayecto se encuentra con que están asaltando en una bencinera a terceras personas y él está ahí interviene y esa intervención le puede provocar, por ejemplo, lesiones, son de cargo fiscal en el sumario esas atenciones porque se constituyó de servicio. Y es un elemento muy distintivo a un civil que los civiles, como usted, como yo hoy día, podemos intervenir frente a un delito flagrante para detener a la persona. Entre paréntesis, uno recomienda que civiles que no tienen entrenamiento, que no tienen técnicas, que no tienen, por regla general, armas, no lo hagan. Pero un carabinero, un detective que está entrenado, que tiene la formación y, como le digo, una obligación prácticamente moral de intervenir, es y hace la diferencia. Claro, el ministro Rau citó un caso, ¿verdad?, de Quilicura, donde un policía, ¿verdad?, mató a un presunto asaltante, él estaba de Franco. Este es el tipo de situaciones que la ley espera despejar incluso antes que un tribunal se pronuncie respecto de una proporcionalidad. No, mire, es muy buena su pregunta, Gonzalo, porque por los comentarios que he escuchado a personas bastante desinformadas o que a veces intencionalmente pretenden desinformar, lo hacen ver de esa manera. Y esto, no nos olvidemos, para que la gente lo entienda, es aplicar una norma que está en general descrita en el Código Penal, en el artículo 10, número 6, que se llama la legítima defensa privilegiada, que para cualquier vecino, usted y yo de nuevo, o las personas que nos están viendo, escuchando, aplica el caso más típico cuando usted está dentro de su casa y entran a robar. Usa un arma y le produce la muerte, o el caso ya más patético, ¿no es cierto?, el resultado que nadie quisiera. Lo que allí ocurre es que la fiscalía igual va a investigar que haya sido un robo real, que no haya sido simulado, que no sea el amante de la señora, para ponerlo así, casi como jocoso, pero para que se entienda. Lo que pasa es que mientras dura la investigación donde se cerciora que realmente usó de manera legítima la defensa, la persona se le carga al Ministerio Público demostrar lo contrario. O sea, que no hubo una defensa, sino que hubo un hecho simulado. Que se parte de la base que hubo una proporcionalidad en el arma empleada para defenderse. Y se presume que fue un acto, digamos, sin provocación y que fue un acto antijurídico de cual se defendió. Pero si en el transcurso de la investigación aparecen antecedentes que también se le podría aplicar a un carabinero, a un militar o a un policía, que dijo que estaba defendiendo una tercera persona, que fue en defensa propia y no lo fue, bueno, va a ser un criminal. ¿Me entiende? Entonces, no es un privilegio de la perspectiva de que se presuma que es inocente. No, no, no. Es un beneficio procesal.
¿ah? En el caso que yo le señalaba de una persona, una de las características más, digamos, patentes es que en general alguien que mata a otro, probablemente por la pena que está asignada, en el proceso del juez de garantía lo va a dejar con prisión preventiva. Si fue en defensa en tu casa, esta defensa privilegiada, digamos, esta, digamos, eximente responsabilidad privilegiada, lo va a hacer el arresto en su casa. ¿Se fija? Son cuestiones de carácter procesal, pero igual opera la justicia en términos que si no es así, si hubo un aprovechamiento, si hubo algo desquiciado o lisa y llanamente cometió un delito, se va a ir preso. Claro, otro de los elementos que han levantado críticos de este proyecto es si esto podría tal vez incentivar a las policías fuera de servicio a usar sus armas de manera más, a ver, descontrolada, por decirlo de alguna manera, porque no están con las mismas condiciones de control que se han ido incorporando, ¿no? Para los uniformados, por ejemplo, las cámaras corporales, Sí. entre otras formas, ¿no? De cautelar todo esto. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay algo de eso? ¿De qué manera también se puede cuidar esta situación? Mira, la respuesta va en la misma lógica anterior. Si el hecho de que no esté con una cámara, por ejemplo, entre paréntesis, no todos los carabineros tienen cámara, pero está bien, si no está, digamos, bajo los conceptos que tendría una patrulla de carabineros, una patrulla de investigaciones, eh, no quita el hecho que si en la investigación, porque todos estos hechos, usando armas de fuego, si tienen consecuencias o no, van a ser investigados por el Ministerio Público, partamos de esa base. Y si aparecen elementos que desvían o se salen de la lógica de la legítima defensa propia o de tercero, le va a aplicar la pena que sea. Ahora, fíjese usted, le voy a dar un dato, porque en la comisión, diputados, digamos, de oposición preguntaban si acaso habían policías que hubiesen fallecido en estos actos, el ministro se comprometió a buscarlo, los trajo a la comisión, los casos son variados, no son tan esporádicos. Y segundo, ¿cuántos de esos casos había la investigación arrojado que había una simulación y no había un precedente? Los deben haber, si uno se pone más exhaustivo, capaz que se está investigando, pero bajo ninguna lógica esto se podría pensar de que va a descontrolar a las policías, precisamente porque existen en derecho reglas muy claves respecto al uso del arma de fuego. Es muy restrictivo en el caso chileno. Sin embargo, sí se va a homologar a carabineros para que también, como en el caso de la PDI, puedan portar siempre su arma de fuego, porque tampoco son pocos los casos en que justamente por su condición de policía son reconocidos por criminales que han tenido detenidos o que ellos han intervenido y que los amenazan o derechamente los atacan. Entonces, yo no digo, y esto quiero ser súper honesto, puede haber excepciones, por supuesto, pero ¿qué juega a favor? Que estamos en Estado de Derecho y esos policías o esos militares o esos gendarmes que se traten de aprovechar de esta norma van a tener un castigo como está previsto en nuestro tratamiento jurídico penal. Claro, este elemento va a beneficiar también, ahí usted lo mencionó, a los gendarmes, ¿cierto? Hay algunas voces que señalan que Gendarmería no tiene la misma preparación, sobre todo para el actuar en la vía pública como un funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Claro, y tampoco lo tienen los militares y probablemente la Policía de Investigaciones tiene su ámbito de acción más orientada a la investigación que ha hecho de control. Pero quiero decirle que respecto a Gendarmería, dos cosas. Primero, hoy día estamos frente a un proceso de transformación institucional donde pasan de depender de un Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública y el ministro lo ha dicho en varias ocasiones. Van a constituir en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros policías, del punto de vista del concepto general de policía, ¿no? Entonces, eso no lo obsta de que, de nuevo, personas que sí están entrenadas, imagínese usted Gendarmería como tiene que controlar los motines, estar adentro de un recinto carcelario compartiendo con criminales y teniendo técnicas para reducirlos, controlarlos, incluso usando las armas.
no hay una diferencia sustantiva a lo que podría mañana ser el asalto a una farmacia o criminales asaltando una bomba de benzina o haciéndole un portonazo a unos vecinos. No lo hay. Claro, hay una noticia reciente. El tribunal dio por probado que el carabinero Crespo efectuó el disparo que dejó, ¿verdad?, con perdigones consejera al diputado Gustavo Gatica el 2019. El tribunal dio por probado que Crespo efectuó el disparo, pero lo absolvió aplicando justamente la legítima defensa privilegiada de la ley Naim Retamal. Eso mismo sería extensivo a un carabinero de Franco. Por supuesto, porque mire, yo creo que usted, Gonzalo, no lo hace mala fe, pero puso el acento en que el tribunal decretó que había sido herido con el arma del carabinero, y ese no es el punto, tampoco la legítima defensa privilegiada. Yo le voy a decir rápidamente que hay 3 elementos que exige la legítima defensa en general, que son un acto, digamos, antijurídico. El señor Gatica, hoy día diputado, no estaba pasando sacando fotografías, estaba lanzando piedras y un acto antijurídico. Primer check de lo que dice la ley, no yo, la ley lo dice, incluso antes de la legítima defensa privilegiada. Segundo, que hay una racionalidad en el uso del medio empleado para contener, reducir, en este caso, un arma entregada por el Estado a la policía, que es típicamente menos letal que la famosa escopeta antidisturbio. Mire el nombre que tiene, antidisturbio. No fue un arma automática. Tercer elemento es la falta de dolo, ni siquiera eventual, por las distancias, por las características de esa arma. Y por lo tanto allí, como en el caso de este fin de semana, el carabinero que rebatió en otra dimensión, más comúnmente como el crimen la gente lo entiende, un tipo haciendo un portonazo, va el carabinero, lo repele, le dispara y muere. O sea, ahí la pregunta no es si murió, quedó lesionado, malherido, es si acaso ese acto fue ilegítimo, ¿me entiende? Entonces, yo creo que hay que tener ojo con el análisis que se hace, y se lo explico de esta manera. Un tribunal oral en lo penal, compuesto por 3 jueces de la República independientes, ya en la primera instancia, unánimemente habían dicho lo que yo le estoy repitiendo acá, respecto al señor Crespo. No contentos con eso, y en su legítimo ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio Público, el INDH, entiendo, incluso, que a mí me llama la atención, pero es para otra conversación, el Consejo de Defensa del Estado recurren a la Corte de Apelaciones para una nulidad respecto a cosas bien concretas, a la valoración de la prueba y esta hipótesis que es la que estamos conversando. Y de nuevo, unánimemente la Corte de Apelaciones le da la razón. No es discutible esto, no es que yo tenga una opinión, o un jurista tenga otra. Esta es la verdad jurídica. ¿Ah? Y por lo tanto, y vamos al tema de fondo, un carabinero mañana, o este fin de semana como ocurrió, hace uso del arma de forma legítima con todos estos requisitos, lo que la ley Naim Retamal hace respecto de ellos es darle el manto de la legítima defensa privilegiada en términos procesales, más no si incumplieron. Si alguno de estos aspectos no se cumple y se demuestra por parte del Ministerio Público, va a ser condenado por el delito que sea, lesiones graves, gravísimas o la muerte, porque no se cumplieron. No sé si queda claro eso, porque esto es clave en esta discusión. Sí, ahora, en la práctica, ¿qué es lo que cambia en lo fundamental esta extensión a un carabinero de Franco o a un gendarme o a un PDI? Porque de todas maneras acá judicialmente, ¿verdad?, se tiene que aprobar si el actuar, ¿verdad?, está bajo los parámetros de lo que la ley establece, no en el actuar. La justicia actualmente se tiene que pronunciar al respecto, si hubo o no legítima defensa, pero en la práctica, ¿qué es lo que cambiará si esto se aprueba tal como está y como ha avanzado, no? Mire, lo que hace esto primero es dar mayor certeza jurídica a esas acciones de estos agentes del Estado que están en su tiempo libre, para dejarlo claro, ¿sí? Que ya lo hacen. Sí, el tema está que hoy día, como usted lo puede revisar, ocurren con cierta frecuencia actuaciones por parte de Carabineros y PDI que se encuentran con un delito flagrante donde están típicamente siendo afectados los derechos de una tercera persona, o la propia, como que lo reconoce un criminal y le trata de agredir. Lo que hace esto es darle
dos dimensiones. Esta protección jurídica en términos procesales, reconocer de que esa persona, ese carabinero que está Franco, ese detective, no son cualquiera persona en términos de que su profesión, su actividad tiene que ver con el ejercicio de el uso de armas, por ejemplo, que no lo tiene cualquier persona. Y segundo, reconocer también la posibilidad de que esas personas no se inhabiliten, no tomen la decisión, pucha, intervengo aquí, están asaltando a una vecina, están asaltando a un señor, están robándose una farmacia, y si hago uso de mis preparaciones, de mis armas, no voy a tener problema, no va a tener ningún problema si lo hace legítimamente. Y esto lo que hace es ponerle un marco de protección procesal. Punto. Porque también, mire, seamos honestos, también un policía podría, como lamentablemente ha quedado registrado en la historia, cometer crímenes aduciendo que está haciendo uso legítimo y va a irse preso. Un militar también. Entonces, no hay una diferencia, solamente es el hecho de reconocer de que hay una muy alta probabilidad de que estos agentes que se movilizan de civil en sus vehículos, que están por las vías públicas, también pueden ser un buen desincentivo, ¿ah?, adicional a la conducta criminal. Porque yo creo que si no existiera esto, y al revés, estuviera prohibido, listo. Las policías solamente pueden actuar cuando están de servicio, digamos, constituido por de uniforme, en una cosa bien concreta. Hartos delitos han quedado impunes, ¿no? Como los del fin de semana. Ese es el punto. Igual con la ley actual, muchos funcionarios actúan y lo hemos visto, han dado muerte a varios delincuentes de Franco. Hemos visto incluso funcionarios que han sido víctimas de portonazos, encerronas y han actuado de Franco a sabiendas de cómo es la ley actual. Por eso algunos dicen, bueno, ¿para qué es necesario todo esto? ¿O es una señal también para que los carabineros en general o las policías no se inhiban en este actuar? Eso es, tal cual. Es para que no se inhiban, porque sabemos los casos que han pasado. Yo no sé cuántos se han inhibido. ¿Me entiende? Uno. Segundo, esto va acompañado de otra iniciativa, que es que en el caso de carabineros, los carabineros cuando terminan su servicio entregan su arma. Es distinto a la policía de investigaciones, que la aportan permanentemente. Y hay esfuerzos financieros para entregarle esa arma a carabineros o que se la puedan llevar, precisamente para aumentar la disuasión. Eso es. En el fondo, es injusticia poder darle un marco adecuado de protección procesal. Yo quiero repetir esto hasta el cansancio, porque no es que lo exima de cometer un crimen o un delito o un discriterio. No sé, que venga un tipo y le grite carabinero tal por cual y usted saque el arma y le propine un disparo. Eso no va a tener una protección de ninguna... rápidamente va a ser condenado. Pero sí también es colocar un poquito la justicia en términos de la protección jurídica. Y segundo, a la gente que los alcaldes, hoy día usted lo puede escuchar, incluso alcaldes que antes, en otro tiempo, reclamaban en contra del uso excesivo de la fuerza, piden que las Fuerzas Armadas se desplieguen en sus comunas, como el alcalde, por ejemplo, de San Bernardo, que lo escucho siempre. Bueno, van en esa misma dirección, de poner un disuasivo real y controlado de las actuaciones de nuestros funcionarios públicos en calidad de Franco. Sí, finalmente, ¿usted está de acuerdo con esta idea que probablemente va a impulsar el gobierno de establecer un estado de excepción focalizado para poder sacar militares, por ejemplo, a reforzar algunos territorios, comunas que estén sobrepasados por la delincuencia? ¿Es una buena estrategia? ¿Es una buena medida? ¿La apoya plenamente? Yo en esto, mire, Gonzalo, voy a ser, como siempre, súper cuidadoso en términos de estudiar, en definitiva, cuál es el proyecto, cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, pero también decirle con franqueza que me parece muy razonable estudiar la posibilidad de dar estos focos, porque así lo está registrando la historia reciente de Chile, que las fuerzas de orden y seguridad pública, dado el incremento del crimen organizado, dada la impunidad, que es otro gran tema que no lo vamos a discutir ahora, pero que yo estoy convencido que es uno de los factores críticos de lo que le pasa a Chile en el último tiempo, hace necesario
no hay ningún problema con que revisar esa propuesta del Ejecutivo, y si tiene los elementos, digamos, objetivos para poder ayudar en esta causa y tienen una buena manera de controlarse, yo por lo menos no tengo ningún problema. Bien, diputado Saletti, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias. Que tenga buena jornada. Gracias, Gonzalo. Que tenga Muy un buen buen día. día. Ahora,